Dicen que cada gran ciudad tiene una herida que nunca termina de cerrar, una cicatriz que se oculta bajo capas de historia, progreso, luces y entretenimiento, pero que continúa sangrando en silencio, recordándole a sus habitantes que incluso los lugares más brillantes son capaces de esconder los secretos más monstruosos. Los Ángeles, la llamada Ciudad de Los Ángeles, siempre ha sido un escenario doble A por un lado, la capital del glamour, las oportunidades y las estrellas. Por el otro, un laberinto de sombras que serpentea entre los callejones, los bares clandestinos, los hoteles de paso y los estudios, donde miles de jóvenes luchan por no ser devorados por la indiferencia. A lo largo de su historia, muchas tragedias han estremecido esta ciudad, pero ninguna, absolutamente ninguna, ha generado un eco tan fuerte y persistente como el crimen que estás a punto de escuchar. Un crimen que no solo destrozó una vida inocente, sino que también desnudó la parte más oscura de Hollywood, su capacidad para destruir, manipular y devorar a quienes buscan un sueño. La víctima era una joven de apenas 22 años, llena de ilusiones y fragilidad, un rostro hermoso que no logró sobrevivir al monstruo que habitaba dentro de la ciudad que tanto admiraba. Este caso no es solo un asesinato, no es solo un expediente policial, es un rompecabezas incompleto, un laberinto sin salida, un eco que ha retumbado por más de 7 décadas sin encontrar una verdad definitiva. Es una historia donde la crueldad se mezcla con la precisión médica, donde la ambición y el deseo chocan con la locura, donde la prensa, la policía y los ciudadanos tejieron un espectáculo que cambió para siempre la percepción del crimen en Estados Unidos. La muerte de Elizabeth Short no solo generó horror, generó fascinación, una fascinación malsana que convirtió a una víctima real en una figura mitológica, la Dalia Negra Anún, nombre que suena poético, incluso elegante, pero que esconde uno de los actos más atroces jamás cometidos en suelo estadounidense. Para entender este caso hay que abrir la puerta de un Los Ángeles que ya no existe, pero que todavía respira en sus calles. Un Los Ángeles de humo de cigarrillo, callejones húmedos, hoteles baratos, policías que caminaban con sombreros oscuros y periodistas hambrientos de titulares. Hoy, más que contar un crimen, vamos a descender juntos a las entrañas de un misterio que parece no tener fondo, un misterio que continúa vivo, alimentado por teorías, sospechosos, notas anónimas, grabaciones clandestinas y confesiones tardías. Te advierto algo, no importa cuánto tiempo pase, este caso sigue siendo una herida abierta en la historia del crimen mundial, una herida que tal vez jamás cicatrice. Bienvenidos al caso que redefinió la palabra macabro. Bienvenidos al enigma eterno de la Dalia Negra. Dicen que Los Ángeles es una ciudad donde los sueños nacen y mueren al mismo tiempo. Una ciudad donde la luz del sol jamás logra borrar las sombras que se esconden entre sus palmeras, sus bulevares interminables y sus callejones cargados de historias prohibidas. Es un lugar donde convergen artistas, criminales, soñadores, impostores, farsantes y prodigios. Un escenario perfecto para que las tragedias más desgarradoras se mezclen con escándalos, conspiraciones y silencios que nunca se han roto del todo. Y en medio de ese universo brillante por fuera pero oscuro, por dentro surgió una de las historias más siniestras que jamás haya estremecido al mundo del crimen. La historia de Elizabeth Short, conocida para siempre como la Dalia Negra en la mañana del 15 de enero de 1947, comenzó como cualquier otra para Betty Bersinger, una joven ama de casa que caminaba con su hija pequeña por una avenida tranquila del barrio de Leimert Park. El cielo estaba despejado, la brisa fresca, el día prometía ser rutinario, pero lo rutinario cambió en cuestión de segundos. Algo llamó la atención de la mujer desde el otro lado del campo vacío que bordeaba la calle Norton Avenue. Una silueta pálida, inmóvil, brillante como la porcelana bajo el sol. Al principio creyó que se trataba de un maniquí tirado por alguna tienda cercana, un simple desperdicio, pero la curiosidad la empujó
a mirar mejor. Y ese fue el momento exacto en que la normalidad de Los Ángeles se hizo añicos. No era un maniquí, era el cuerpo de una mujer joven, pero no era un cuerpo cualquiera. Estaba cortado en dos, seccionado por la mitad con una precisión tan quirúrgica que parecía el trabajo de un experto en anatomía. La piel blanca contrastaba con la tierra oscura. El cuerpo había sido acomodado con un cuidado prácticamente ceremonial, los brazos extendidos sobre la cabeza, las piernas perfectamente colocadas, como si su asesino hubiera querido presentar su obra. El rostro estaba mutilado, 2 cortes profundos desde las comisuras de los labios hacia las orejas la hacían parecer una grotesca sonrisa en forma de máscara macabra. Su sangre ya no estaba allí, el cadáver había sido completamente drenado. Pronto llegaron los policías, fotógrafos y reporteros, y lo que encontraron se convertiría en el crimen más espeluznante en la historia de la ciudad. La mujer fue identificada días después como Elizabeth Short, una joven de 22 años, aspirante actriz proveniente de Massachusetts. Su vida era una mezcla de sueños rotos, romances complicados y un Hollywood que prometía mucho pero no daba nada. Tenía amigos en todas partes, conocidos en bares y clubes nocturnos, y un rostro tan llamativo que muchos la recordaban de inmediato, con su cabello oscuro, su apariencia enigmática y su estilo glamuroso. Fue fácil entender por qué la prensa la bautizó como la Dalia Negra, inspirándose en una película de moda llamada La Dalia Azul. Mientras se desarrollaba la investigación, cada detalle parecía diseñado para desconcertar incluso al detective más experimentado. El asesino no había dejado huellas ni rastros de sangre. Todo indicaba que Elizabeth había sido mutilada en otro lugar, un sitio cerrado, probablemente equipado para permitir semejante manipulación del cuerpo sin ser descubierto. Los cortes entre la parte superior e inferior del cuerpo estaban hechos con una técnica que solo un médico entrenado podría ejecutar. Se llamaba hemisectación biseccional, un procedimiento que se enseñaba en escuelas de medicina para separar el torso con precisión quirúrgica. El asesino sabía exactamente lo que hacía, pero ese era solo el comienzo. La policía recibió llamadas anónimas, cartas, recortes de periódicos y mensajes crípticos enviados por alguien que decía ser el responsable. Todos estaban escritos a máquina o recortados de revistas para evitar rastros de caligrafía. En uno de esos envíos, el asesino incluyó objetos personales de Elizabeth en fotografías, su libreta de direcciones, cartas, como si disfrutara de un juego macabro con las autoridades. La prensa devoró el caso. Lo convirtió en un espectáculo morboso que mezclaba rumores, mentiras y medias verdades. Inventaron romances, acusaciones y hasta supuestos vínculos con mafiosos. Elizabeth Short pasó de ser una joven en busca de oportunidades a convertirse en una leyenda urbana viviente, una víctima convertida en mito, una mujer cuya vida terminó siendo moldeada por la imaginación de terceros más que por su propia historia real. Los detectives empezaron a rastrear su última semana con vida, descubriendo que Elizabeth había estado alojándose en diferentes hoteles baratos, casas de conocidos y bares oscuros, donde era fácil desaparecer. Varias personas afirmaron haberla visto acompañada de hombres desconocidos. Otros aseguraban que la vieron sola, vagando por la ciudad. Lo cierto es que nadie sabía realmente dónde estuvo las últimas 48 horas antes de su muerte. Ese vacío temporal se convirtió en el corazón del misterio. La lista de sospechosos creció hasta convertirse en una maraña imposible de desenredar. Había médicos, exnovios, directores frustrados, hombres violentos, criminales, oportunistas. Incluso se mencionó a nombres relacionados con celebridades.
Pero entre todos, uno destacó por encima de los demás a George Hodel, un médico altamente respetado, brillante, excéntrico y envuelto en un aura casi siniestra. Hodel tenía conocimientos anatómicos, acceso a equipos médicos y una mente que muchos describían como perturbadora. Años después, su propio hijo, Steve Hodel, que había sido detective de homicidios, afirmó públicamente que su padre era el verdadero asesino, no solo por las pruebas médicas y circunstanciales, sino por testimonios escalofriantes provenientes de su propia familia. La policía incluso llegó a intervenir la casa de George Hodel, y aunque nunca revelaron completamente las grabaciones, filtraciones posteriores mencionan conversaciones inquietantes. En una de ellas se escucha una voz masculina diciendo: «Ansuéltalos, ¿qué pueden probar? No tienen nada». Y minutos más tarde: «Supongo que maté a la Dalia Negra, y puede que matara a mi secretaria». Sin embargo, a pesar de estas revelaciones, nunca se presentaron cargos formales en su contra. Algunos creen que tenía influencias demasiado poderosas. Otros piensan que la policía simplemente no logró reunir evidencia suficiente. Mientras tanto, el fantasma de Elizabeth Short continuaba creciendo. Su historia inspiró libros, películas, teorías conspirativas, imitadores y hasta supuestos avistamientos espirituales en casas donde vivió o trabajó. La figura de la Dalia Negra se convirtió en un símbolo del Hollywood más oscuro, ese glamour falso que esconde tragedias detrás de cada sonrisa perfecta. A los años pasaron. Las pistas se enfriaron. Los sospechosos murieron uno a uno, y el caso quedó archivado como uno de los crímenes más atroces e irresueltos de la historia moderna. Pero cada vez que alguien vuelve a investigar, siempre aparece un nuevo detalle, una fotografía olvidada, una coincidencia inquietante, un sospechoso inesperado, una confesión tardía, como si la historia se negara a morir completamente. Se dice que Elizabeth Short no encontró la fama que quería en vida, pero sí la consiguió después de su muerte, convertida en un ícono trágico. Pero la pregunta más importante continúa sin responder. ¿Quién la mató realmente? ¿Un médico con delirios de grandeza? ¿Un amante obsesionado? ¿Un desconocido que buscaba reconocimiento? ¿O tal vez alguien respaldado por un poder capaz de silenciar a cualquiera? Lo único seguro es que la historia de la Dalia Negra es un recordatorio escalofriante de que los crímenes más perturbadores no son siempre los que vienen de la oscuridad absoluta, sino aquellos que se esconden a plena luz del día, en ciudades llenas de sueños, donde los secretos pueden permanecer enterrados para siempre. Y aunque el tiempo siga avanzando, hay sombras que simplemente no desaparecen. Sombras que se aferran a la memoria colectiva, sombras que siguen susurrando desde 1947 pidiendo que la verdad salga finalmente a la luz. Porque mientras la identidad del asesino siga sin conocerse, mientras su historia siga sin una conclusión definitiva, Elizabeth Short seguirá siendo la eterna Dalia Negra, la flor oscura que creció en el corazón brillante de Hollywood, marchitándose entre misterios que hasta hoy permanecen intactos. La historia de la Dalia Negra es, en apariencia, un crimen, pero cuando uno se adentra en sus detalles, cuando uno observa las sombras que se mueven detrás de cada testigo, detrás de cada pista perdida, detrás de cada sospechoso convenientemente olvidado, se da cuenta de que esta historia es mucho más que eso. Es un espejo oscuro, un reflejo distorsionado de una sociedad que buscaba el glamour, pero encontró su propio rostro monstruoso. Elizabeth Short murió una vez, físicamente, en aquel acto de barbarie que estremeció al mundo en 1947 Pero la verdad es que también murió una segunda vez en manos de la prensa. Convirtieron su tragedia en espectáculo. La fotografiaron, la juzgaron, la sexualizaron y la reinventaron 1000 veces. La víctima se convirtió en mito y el mito terminó devorando a la persona real. Esa es una parte del crimen que a menudo se pasa por alto. Hubo sospechosos que escaparon de la justicia, nombres que hoy todavía provocan escalofríos,
Hubo evidencia que se perdió, grabaciones que nunca se revelaron completamente y secretos familiares que fueron enterrados al mismo tiempo que el cuerpo de Elizabeth. Y aún así, décadas después, la pregunta sigue suspendida como una sombra sobre Hollywood. ¿Quién fue realmente el asesino? Quizá fue un hombre poderoso, quizá fue alguien protegido, quizá fue alguien que no debió ser tocado por la ley, o tal vez fue alguien que conocía a la víctima mejor de lo que todos creían, alguien que supo manipular no solo el cuerpo, sino la narrativa. Lo perturbador es que puede que nunca lo sepamos, puede que el responsable ya no esté vivo, puede que los archivos que guardan la verdad estén ocultos en un cajón polvoriento, o destruidos, o en manos de alguien que decidió callar para siempre. Pero eso no significa que el caso esté muerto. Al contrario, el misterio se alimenta del silencio, y el silencio sigue creciendo cada año, porque la Dalia Negra no es solo un nombre, es un símbolo. Es un símbolo, un recordatorio cruel de que incluso en las ciudades más hermosas del mundo, las flores más oscuras pueden florecer en la tierra más fértil, y que detrás del brillo, detrás de las luces, detrás de las cámaras, siempre existen rincones donde la oscuridad respira tranquila, esperando su momento para mostrarse. Elizabeth Short no alcanzó la fama que soñó en vida, pero se convirtió en una leyenda después de su muerte. No por sus méritos, no por su talento, sino por una brutalidad que jamás debió ocurrir. Un recordatorio de lo que sucede cuando la inocencia se cruza con la maldad en su forma más pura. Y hasta que alguien encuentre la pieza final de este rompecabezas, hasta que alguien descubra el último secreto que aún descansa en la sombra, Elizabeth seguirá siendo la eterna flor oscura de Hollywood. La mujer cuyo nombre se convirtió en mito, la víctima cuyo asesino camina libre en la memoria colectiva, la historia que nunca deja de resucitar. Y tú, que escuchaste este relato, ya formas parte de esa historia, porque los misterios no mueren, solo esperan a que alguien los vuelva a contar.